Muy buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a pasar nuestra clase correspondiente al 8 de mayo de 2020. Agradezco mucho a todos los que están teniendo la gentileza de asistir a la misma. Como es costumbre, en realidad lo que estamos haciendo es grabar precisamente esta clase para que después los compañeros puedan acceder mediante el WhatsApp a la misma. Si alguno desea decir algo, participar, tenemos dos vías. La primera es abajo, o si llevan el cursor abajo van a tener el chat, escriben, o si desean participar directamente pidiendo que activemos el micrófono, no tienen más que levantar la mano, raise hand, a la derecha de sus dispositivos, y inmediatamente nos vamos a ordenar, ¿no? Esto para que podamos tener una clase muy fluida. Bien, empecemos entonces, tal como hemos ido haciendo todos estos días. Lo que vamos a hacer es trabajar sobre nuestra presentación. La presentación también la hemos compartido mediante WhatsApp, ¿ya? Esta presentación es la que nos está guiando. La anterior vez hemos llegado precisamente hasta la importancia de la planificación. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de este punto es que podamos precisamente trabajar todos estos elementos relacionados a la planificación. Bien, entonces comencemos. Habíamos indicado que la planificación básicamente es un mecanismo mediante el cual se establecen objetivos y se construye una red de acciones que nos permite alcanzar esos objetivos, ¿no? Si queremos dar un concepto sencillo de lo que es la planificación, lo que vamos a decir es que es un conjunto de acciones que nos permiten alcanzar un objetivo. Ese es el centro de la planificación. Por esa razón, en términos de lo que es el enfoque estratégico de la planificación, podemos indicar que la planificación estratégica es un proceso mediante el cual una organización define su visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarla a partir del análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿no? En realidad, uno de los temas centrales que se puede trabajar directamente y se utiliza bastante en planificación es el famoso análisis FODA, ¿no? Que el análisis FODA lo que nos indica, tal como dice en la lámina, es ver las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que pueda tener una organización o un país, ¿no? Entonces, esta visión de largo plazo es muy importante. ¿Por qué razón? Porque nos permite situar el horizonte a donde queremos llegar. Para dar una idea, podemos nosotros visualizar un país con alto crecimiento económico, un país sin pobreza, un país con oportunidades para todos. Entonces, la definición de este plan, que para el caso boliviano se llama el Plan General de Desarrollo Económico y Social, nos muestra precisamente todos los elementos relacionados a cómo podemos alcanzar esa visión de largo plazo, ¿no? Y ese es un tema central en lo que significa la planificación. Ahora bien, es importante entender algunos elementos que tienen que ver con la planificación en sí misma, ¿no? Esto tiene que ver especialmente con la fase de diagnóstico que se realiza dentro
de la construcción de la planificación. Habíamos visto en nuestra anterior clase que es necesario que vayamos estableciendo un análisis del pasado y del presente para sobre esa base proyectar el futuro. La idea al hacer un diagnóstico es que tengamos claridad respecto al punto en el que nos encontramos, ¿no? Por darles una idea en la visión de país que se quiere construir, podemos ver como horizonte que nosotros pretendemos construir un país en el cual la industria sea dominante, es decir, que tengamos un país industrializado. Sin embargo, es necesario que establezcamos las condiciones reales sobre las cuales estamos partiendo. De nada nos va a servir, por ejemplo, que pongamos como horizonte que en un corto plazo empecemos a construir cohetes espaciales, por dar una idea, ¿no? No porque no podamos, ¿no? Porque en realidad toda obra humana siempre es perfectible y cuanto más alto se mire, es mucho mejor. El problema radica en que para construir cohetes espaciales vamos a tener que descuidar una serie de áreas que hacen a la producción y el abastecimiento de la población, ¿no? Para darles una idea de cómo funciona esto, piensen ustedes en la Unión Soviética, ¿no? La Unión Soviética en realidad gana la carrera espacial porque es el primer país en el mundo y en la historia de la humanidad que logra colocar a una persona en el espacio, concretamente Yuri Gagarin. El problema está que para lograrlo tuvo que hacer pasar hambre a su población, ¿no? De hecho, en realidad, durante muchos años, gran parte de sus obras se realizaron con la presencia de mano de obra esclava, ¿no? Lo que pasa es que en la Unión Soviética existía un régimen policíaco muy fuerte que se construyó en la época del estalinismo, ¿no? Fue muy duro la Unión Soviética. Más allá de todas las visiones que podamos tener respecto al socialismo, etcétera, no estoy queriendo decir con este ejemplo se desvirtúa la visión, el horizonte socialista, no. Lo que estoy diciendo es que fue un hecho objetivo respecto a cómo funcionó la Unión Soviética y ahí tenemos obras testimoniales muy duras, ¿no? Por ejemplo, Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn nos muestra lo que puede ocurrir si va a eso, ¿no? Pero ¿cuál es el punto? Que la Unión Soviética se puso a construir cohetes y bueno, pasó mucha hambre, ¿no? En la Unión Soviética, en Ucrania, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno hace el diagnóstico en planificación, la gran ventaja que tiene es que puede establecer con claridad en qué punto se encuentra, ¿no? Y dentro del diagnóstico, lo que podemos ver, por un lado, es el ambiente interno, que tiene que ver con las fortalezas y las debilidades, y el ambiente externo, que tiene que ver con las amenazas y las oportunidades que puedan existir para el país, la gobernación, el municipio, la empresa, ¿no? Esta es una herramienta bastante versátil que permite hacerlo, ¿no? En el ámbito interno, el análisis es bastante simple, ¿no? Por fortalezas entendemos el resumen de lo que tenemos para acometer el plan, para alcanzar el objetivo, ¿no? Para utilizar otra vez mi ejemplo nacional, si nosotros queremos industrializar el país, lo que podemos tener, por ejemplo, como fortaleza es que tenemos una población bastante joven. El hecho de tener una población joven lo que hace es que tenemos lo que se llama el bono demográfico. Es decir, la población está en edad de trabajar, está dentro de las facultades de mayor desarrollo que pueda aportar, ¿no? Los jóvenes se enferman menos, los jóvenes pueden trabajar más, pueden concentrarse más, pueden aportar mucho. Entonces, el hecho de tener una población joven relativamente educada, o sea, es decir,
la tasa de analfabetismo es baja en Bolivia, en fin, eso nos constituye una fortaleza, ¿no? Debilidades. Debilidades son aquellas situaciones que pueden, internas, que pueden perjudicar al desarrollo del plan, ¿no? Para darles un ejemplo, en el caso boliviano, una debilidad es el escaso desarrollo productivo. Es decir, nuestras industrias son livianas, no tenemos industria pesada, estamos más abocados a los servicios y también, por qué no decirlo, que la población que tenemos en el país no está lo suficientemente educada, ¿no es cierto? Hay una presencia muy fuerte del analfabetismo funcional que se refiere a que las personas no leen, ¿no? Es decir, saben leer, pero no leen y no comprenden lo que leen. Y eso es complicado para un país, ¿no? En realidad, si se quiere aumentar la productividad, todos debemos dedicarnos con ahínco a la formación que tenemos todos los días. Y dentro de eso, el uso de las tecnologías, la presencia de la universidad es central, ¿no? Bien, eso en cuanto al ambiente interno. En cuanto al ambiente externo, lo que vamos a tener son amenazas y oportunidades. Empecemos por las amenazas. Las amenazas son todas aquellas situaciones externas, o sea, que no están bajo control del país, de la entidad, del gobierno, de la empresa, etcétera. O por qué no decirlo también, porque este enfoque puede utilizarse incluso a nivel personal, ¿no? Es decir, qué amenazas tenemos, ¿no? Para utilizar el ejemplo del país, por ejemplo, podemos pensar en la presencia del coronavirus y la caída del precio del petróleo, ¿no? El coronavirus no es una enfermedad que ha nacido en Bolivia, es una enfermedad que vino de China, concretamente de la provincia de Wuhan, por todas las investigaciones que se tienen, pero lo que está provocando es un caos impresionante en el mundo, ¿no? El comercio se ha ralentizado, se ha reducido, el comercio ha hecho que las exportaciones bolivianas no crezcan a la velocidad que teníamos y en general para poder prever el avance de la enfermedad, lo que se ha hecho en Bolivia y en el mundo es eh, establecer un confinamiento, establecer cuarentenas, ¿no? Entonces, eso también ha provocado que la demanda por petróleo en el mundo, porque los vehículos no se están quedando en casa, se reduzca y también ha hecho que el precio del petróleo caiga. ¿Por qué es una amenaza? Porque el precio del petróleo está ligado al precio del gas de exportación que tenemos nosotros dentro de los contratos a Brasil y Argentina y por lo tanto eso hace que los ingresos de gobernaciones, municipios y universidades caigan, ¿no? Para que se den cuenta que cómo afecta eso directamente a las organizaciones. Por ejemplo, una universidad como la UPA ha visto reducir sus ingresos en un 77% por coparticipación, ¿no? Y las oportunidades se refieren a qué elementos, qué situaciones del entorno nos pueden ayudar a conseguir nuestro plan. Para dar una idea, por ejemplo, ahora se está revalorizando como nunca antes la producción orgánica. Es decir, toda aquella producción que se realiza de forma natural, por un lado. Por otro lado, también el uso de las tecnologías como el Internet nos están mostrando que hay oportunidades respecto al desarrollo de las comunicaciones, ¿no? Para dar una idea de las oportunidades que pueden haber en el entorno externo. Y las empresas están buscando minimizar costos. Y hay un costo que sí es importante tenerlo presente, que se refiere al costo relacionado, por ejemplo, a la contabilidad que pueda necesitar un país, ¿no? Entonces, esa contabilidad no necesariamente se tiene que hacer de forma directa, se lo puede hacer también mediante internet.
Y esta es una situación muy interesante en los países porque si hacemos la contabilidad por Internet, entonces nuestro mercado no solo se refiere a nuestro país, sino que podemos eventualmente prestar servicios en el mundo, ¿no? Y así hay una serie de lugares, de oportunidades que se pueden trabajar en función a ambiente externo. Ahora, todo este diagnóstico no es que lo hacemos en el aire, sino que tiene que ver con la visión que tengamos, la misión que establezcamos, los valores, las políticas, los objetivos y las estrategias. Para dar un rápido resumen de algo que vamos a ver más adelante cuando y entremos a la parte más operativa de la planificación, la visión se refiere al horizonte que queremos alcanzar, es decir, en 10 años, ¿cómo nos vemos como país? ¿Cómo vemos a la universidad? ¿Cómo quisiéramos que esté la universidad? En fin, a eso se refiere la visión. La misión es la razón de ser, es decir, nos identificamos respecto a algún punto qué nos caracteriza, qué somos, se refiere a la misión, ¿no? Por darles una idea en términos del país, somos un país productor de alimentos orgánicos. Esa es nuestra misión. La misión como país es proveer al mundo de productos orgánicos. Hacemos 20.000 cosas, ¿no? Pero eso nos identifica, ¿no? Es el centro de nosotros. O puede ser, digamos, que nuestra misión sea ser los productores más grandes, los productores más eficientes de tecnologías ligadas al litio. Esa es nuestra misión. Los valores se refieren a qué elementos de la filosofía que tenemos como país caracterizan a lo que estamos haciendo, ¿no? Por dar una idea de estos valores, lo que podemos ver es que los bolivianos, por ejemplo, somos honestos. Es decir, en todos los negocios que hacemos con el mundo, lo que nos caracteriza es la honestidad. Es decir, si nosotros ofrecemos algo, lo cumplimos. Entonces, eso es un valor. Las políticas se refieren a las acciones específicas que vamos a hacer en términos de alcanzar nuestra visión. Por ejemplo, vamos a tener una política de industrialización, vamos a tener una política de formación y capacitación del recurso humano. Si nuestra misión va a ser los más grandes productores de litio, entonces ahí vamos a necesitar economistas, vamos a necesitar ingenieros, en fin, que estén formados de acuerdo a esta misión. Los objetivos tienen que ver con temas más específicos que vamos a lograr. Por darles una idea, aumentar la producción hasta llegar a cubrir el 33% del mercado. Las estrategias tienen que ver con cómo lo vamos a, qué caminos vamos a utilizar para que nos convirtamos en una potencia relacionada al litio, ¿no? Entonces, de esa manera es que se establece el diagnóstico sobre el cual vamos a trabajar nuestra planificación. Bien, ahora bien, veamos algunos tipos de planificación que se utilizan dentro del ámbito de la materia, ¿no? Por un lado está la planificación estratégica, que es la determinación de los objetivos básicos a largo plazo de una organización y la adopción de cursos de acción y asignación de los recursos necesarios para su cumplimiento. La planificación estratégica tiene que ver con los grandes objetivos, con las grandes tareas que nos vamos a poner, ¿no? Para el caso de los países, por ejemplo, en mi opinión, el gran objetivo que deberíamos tener es eliminar la pobreza extrema en el sentido de que todos tengan alguna fuente de ingreso y tengan los medios necesarios para llevar una vida digna. Ese es un objetivo de largo plazo, es un objetivo que se tiene que conseguir en el tiempo, ¿no? La generación de oportunidades también puede ser un objetivo para que todos podamos desarrollarnos de acuerdo a lo que nos interesa. Entonces,
esa adopción de los cursos de acción, esa determinación de los recursos para que podamos alcanzar nuestros objetivos es central en el horizonte de la planificación. Por otro lado, está la planificación presupuestaria. La planificación presupuestaria básicamente se refiere a la formulación de resultados esperados en términos numéricos. Podría llamarse un programa en cifras, ¿no? Al final, digamos, todo se puede cuantificar. Es decir, incluso aquellas cuestiones que pueden parecer cualitativas se pueden expresar también en términos numéricos. Entonces, a eso se refiere la planificación presupuestaria. Ojo, no solo estamos hablando en términos de lo que significa la estructura de costos o el presupuesto que necesitemos para alcanzar los resultados de la planificación, no solo eso, sino también estamos hablando de los resultados que vamos a obtener en términos de dinero, ¿no? Para darles una idea que es algo muy común, que se utiliza especialmente en la cooperación internacional, ¿no? Por darles un ejemplo, se puede cuantificar los planes de trabajo con jóvenes en situación de calle, ¿no? Los jóvenes en situación de calle es probable que se dediquen a la delincuencia, que aumenten los índices de delincuencia en el país. Eh, y eso tiene un costo en términos de seguridad ciudadana, ¿no? Porque cuando aumenta la delincuencia en un país, hay que aumentar el número de policías, hay que aumentar el número de fiscales, hay que aumentar la cantidad de cárceles, en fin, la alimentación, por ejemplo, en los centros de presidiarios tiene un costo. Entonces, cuando haces un programa para insertar a los jóvenes a la sociedad y que eviten la delincuencia, entonces puedes cuantificar cuánto estás dejando de gastar respecto a seguridad ciudadana, a centros de presidiarios, a cárceles, en fin. Todo eso puedes cuantificar y de esa manera puede resultar que es más barato gastar en los jóvenes, es decir, mediante programas de capacitación, mediante fondos concursables, mediante transferencias directas a los jóvenes, que dejar que se incluyan en el mundo de la delincuencia, ¿no? Estos programas han sido bastante exitosos en países como El Salvador, etcétera, todo Centroamérica, donde tenían altos índices de delincuencia y un tema que ahora por las series de televisión ustedes ya lo conocen. Por ejemplo, el centro de actividades de Pablo Escobar era Medellín, Colombia, ¿no? Y en Medellín, Colombia, lo que ocurrió fue que él reclutaba muchos jóvenes para convertirlos en sicarios, ¿no? Y ese fue un problema muy, muy fuerte en Colombia. Entonces, lo que se hizo precisamente para evitar y para hacer que los jóvenes puedan otra vez insertarse en el mundo laboral fue precisamente hacer estos programas. Estos programas tuvieron mucho éxito y ahora en Medellín, Colombia, de hecho, es una ciudad bastante tranquila. Hace unos 30 años, 30 años, no se podía andar por Medellín porque era una ciudad muy peligrosa, era la ciudad más peligrosa de toda América Latina. En cambio ahora Medellín es una ciudad bastante tranquila y de hecho está postulando a convertirse en una ciudad inteligente, en una ciudad digital. Entonces, estos elementos son muy interesantes respecto a lo que puede hacer la planificación en términos de conseguir objetivos de más largo plazo. Por otro lado, la planificación operativa, esta planificación tal vez más de uno de ustedes la ha encontrado en términos de lo que significan los POAs, los programas operativos anuales. Esta planificación operativa consiste en un conjunto de reglas, de metas, de procedimientos, de asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos por emplear y otros elementos necesarios
para llevar a cabo un curso de acción dado. Habitualmente se apoya en los presupuestos, ¿no? La planificación operativa funciona de la siguiente manera, ¿no? En la planificación estratégica establecemos los grandes temas, el gran alcance de la estrategia que queremos llevar adelante. Entonces, en cambio, en la planificación operativa ya tiene que ver con la táctica, tiene que ver con los pasos específicos que tenemos que llevar adelante, ¿no? Para darles una idea de cómo funciona esto, podemos tener como una política, por ejemplo, de salud, la atención al 100% de la población, ¿no? Algo así como es el Sistema Único de Salud. Eh, para hacerlo necesitamos tener pasos muy específicos. Por ejemplo, construir un hospital de tercer nivel en Viacha. Para construir un hospital de tercer nivel en Viacha necesitamos establecer pasos muy específicos. Tenemos que hacer un análisis de la población alcanzada, del tipo de atención que vamos a necesitar. Por darles una idea, en este hospital de Viacha no vamos a necesitar una unidad de atención especializada del dengue. ¿Por qué razón? Porque el dengue, su prevalencia en zonas altas es muy baja, ¿no? Pero sí vamos a necesitar una unidad de atención respecto a las enfermedades respiratorias, a las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué razón? Porque por la naturaleza de la altura a la que está Viacha y el Alto en general, bueno, hay una prevalencia de enfermedades respiratorias y enfermedades cardiovasculares por la menor cantidad de oxígeno y por las costumbres relacionadas a la alimentación que puedan existir, ¿no? Y a partir de ese diagnóstico vamos a establecer la construcción o el diseño de los planos de la infraestructura, el equipamiento, el abastecimiento de los medicamentos, la contratación de personal, la puesta en marcha del hospital, el funcionamiento, etcétera, todo lo que significa el desarrollo del proyecto. Eso ya es la planificación operativa. Y cuando esté funcionando y tras 2 años, lo que vamos a hacer es una evaluación para saber cuánta gente hemos atendido y en qué condiciones está esa gente. Es de esperarse que tras la implantación del hospital, lo que vamos a tener es pues gente que va a estar más sana y en mejores condiciones para abordar sus tareas, ¿no? Un poco para que hagamos un resumen respecto a las diferencias en relación a los tipos de planificación estratégica, presupuestaria y operativa, en términos de los grandes conceptos, por ejemplo, el horizonte de tiempo de la planificación estratégica, que habíamos dicho que tiene un horizonte de largo plazo, estamos hablando que supera los 5 años. La planificación presupuestaria tiene un horizonte de 1 a 5 años. La planificación operativa tiene un horizonte diario y semanal, ¿no? Es decir, que las operaciones que tenemos que planificar tienen que tener una medida respecto al tiempo, ¿no? Esto es muy importante porque no olviden que en la medida en que más tiempo nos tome realizar una tarea, eso significa que más recursos se van a gastar en el cumplimiento de esa tarea, ¿no? El objetivo de una planificación estratégica está definido en el largo plazo. La planificación presupuestaria tiene un horizonte de corto a mediano plazo y los objetivos operativos son más de carácter rutinario, ¿no? Es decir, que se asigna una tarea y se entiende que se tiene que cumplir ese día. El nivel de dirección, es decir, si son los ejecutivos, los mandos medios los que ejecutan esta tarea, el nivel de dirección de la planificación estratégica es alta. Para el país, por ejemplo, tiene que hacerlo el presidente, sus ministros, la asamblea, en fin. El nivel de dirección para la planificación presupuestaria es medio, es decir, los gerentes tienen que llevarlo adelante, y la operativa está a cargo de los profesionales y los técnicos, ¿no? La complejidad de la planificación estratégica es alta,
¿Por qué razón? Porque es necesario definir con claridad el horizonte, ¿no? Es una frase muy común en planificación que dice, ¿de qué sirve que corras muy bien si estás en la carrera equivocada, ¿no? Para daros una idea, yo puedo ser más grande corredor, pero estoy dando vueltas al estadio, cuando en realidad la pista está dentro. Entonces, ahí es necesario que los ejecutivos que guíen la organización tengan el suficiente expertise, tengan el suficiente conocimiento para llevar adelante el problema. La complejidad del presupuestaria es media porque ya teniendo un horizonte definido por el nivel de dirección ejecutivo, ya es más fácil hacerlo, ¿no? Y la operativa tiene una complejidad baja, aunque no se tiene que descuidar porque precisamente en las tareas operativas es donde con frecuencia se cometen muchos errores, ¿no? ¿Cuál es la actividad a controlar en la planificación estratégica? Son los resultados globales. Tenemos una estrategia de reducción de la pobreza, tenemos una estrategia de acceso a la salud por toda la población, entonces lo que hay que mirar es que si eso está funcionando o no. En la planificación presupuestaria, las desviaciones en relación al presupuesto. No deben olvidar que todas estas situaciones tienen siempre un costo, ¿no? Y en la operativa lo que hay que controlar es la diferencia entre los resultados realizados y los estándares, ¿no? El punto de partida de la planificación estratégica no es otra cosa que el análisis del entorno y la organización, como hemos visto. Eh, en el caso presupuestario es la planificación estratégica y la información interna que vamos a lograr. Y en el caso de la planificación operativa son los estándares técnicos, ¿no? Los estándares técnicos se refieren a cómo tiene que estar diseñado o cómo tienen que entregarse los productos, ¿no? Es algo que en realidad yo sé que puede parecerles un poco lejano en el caso boliviano, porque no estamos muy acostumbrados al uso de los estándares, ¿no? Para darles una idea, en el curso que he diseñado para planificación económica, mi idea es que ustedes al final del curso sepan cómo diseñar un plan. Y ese es nuestro estándar técnico, ¿no? Por esa razón es que quiero animarlos a todos ustedes a que utilicemos las herramientas que nos dispone la tecnología, ¿no? Tras que terminemos todo este curso introductorio, por ejemplo, me gustaría realizar una prueba muy sencilla respecto a si se han captado o no los elementos centrales a las definiciones que tenemos que tener en cuanto a el contenido mismo de la planificación para ver si estamos aprendiendo o no. Entonces, eso también es aplicable, como ustedes podrán notar, a un curso de planificación. El contenido de la planificación estratégica es amplio, general y cualitativo, en términos de que tenemos la gran visión, sabemos a dónde queremos alcanzar, qué queremos cambiar respecto a lo que estamos haciendo y qué metas grandes estamos dispuestos a alcanzar. En el caso de la planificación presupuestaria, es un contenido más específico y cuantitativo en pautas, ¿no? Vamos a establecer un horizonte de ejecución presupuestaria, un horizonte en términos de resultados ya más claros. Y en la operativa es específico y cuantitativo en unidades físicas, ¿no? Y ya trabajamos en un terreno duro, sabemos cuántos metros lineales vamos a construir, cuál va a ser el resultado de las instalaciones que vamos a hacer para el ejemplo que estoy utilizando del hospital. La naturaleza de la información de la planificación estratégica es externa y es bastante intuitiva, ¿no? En términos de que hay cosas pues que no son difíciles de medir, ¿no? Por ejemplo, el grado de satisfacción que vamos a tener con nuestro hospital, en fin, cuál es la imagen que tiene nuestro hospital respecto a la población, etcétera, ¿no? El caso de la presupuestaria es más interna y financiera, es decir, ahí vemos los números fríos
Y en el caso de la planificación operativa es interna y técnica, ¿no es cierto? Los ingenieros ahí, por ejemplo, tienen sus planillas parametrizadas donde nos van a medir con absoluta precisión cómo vamos a trabajar la información de avance que vamos a tener respecto a lo que estamos avanzando. El grado de predicción es bajo, es decir, si bien podemos tener un plan, eh, no tenemos el control de todas las variables que puedan influir en ese plan, ¿no? En la planificación presupuestaria es relativamente alto y en la operativa es bastante alto porque ahí las tareas son muy claras. Si ustedes quieren, el distinguir todos estos elementos relacionados a los tipos de planificación nos permite ubicarnos en el horizonte para saber si estamos planificando bien o mal, ¿no? El confundir, digamos, elementos estratégicos con los operativos es bastante común respecto a lo que vamos haciendo en planificación. La estructura de decisiones en la planificación estratégica son no programadas e imprevisibles, porque el nivel estratégico siempre está pensando en los cambios que puedan existir, aquellos cambios que por su naturaleza no son fáciles de prever, ¿no? En la planificación presupuestaria son relativamente programadas eh, y eh, lo que se tiene que hacer en esos casos es establecer un horizonte respecto a cómo se van a establecer o se van a definir las tareas específicas a realizarse. Y en el caso de la planificación operativa, ahí la estructura de decisiones son muy programadas, ¿no? En realidad, a diferencia de lo que mucha gente cree en la planificación, en la programación, todas las tareas tienen que estar claramente definidas, es decir, tenemos una programación y tenemos que estructurarla, ¿no? Para decir, por ejemplo, en nuestro curso, ¿no? Hemos dicho, nos vamos a ver en los martes y los viernes de 8 a 9 y media. Tenemos un rango, naturalmente, ¿no? Vamos a ser muy estrictos, dada la naturaleza de lo que estamos haciendo, pero ese rango de 10 minutos tiene que cumplirse y todos tenemos que cumplir la programación. Así debería funcionar, ¿no? Pero como notarán, muchas veces esto no es así y es algo que debemos cambiar, ¿no? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es ya entrar de lleno a lo que significa un primer vistazo de los indicadores para la planificación, ¿no? Pero me gustaría, si les parece, podamos inicialmente establecer tal vez algún rango de preguntas que puedan darse en relación a la planificación propiamente dicha, a los tipos de planificación, a todos los elementos que hemos visto que hacen a la planificación, mediante los cuales podamos compartir algunos elementos, ¿no? Entonces, si les parece, podríamos abrir la sala para que podamos analizar si es que existieran algunas preguntas, algunos comentarios al respecto. Para eso, simplemente recordarles que pueden ustedes pedir la palabra o, en su caso, escribir por los mensajes, ¿no? Entonces, queda abierta la sala para que ustedes puedan participar, queridos alumnos. Bien, precisamente tenemos por acá una pregunta
es de Odette Alave, que nos dice, la planificación estratégica es la más importante. En cierto sentido, sí. Lo que pasa es que cuando haces la planificación estratégica, ahí estableces el horizonte de tiempo que quieres alcanzar, el horizonte, la visión que quieres alcanzar. Para ponérselos, digamos, en términos más personales, ¿no? ¿Qué hacen a cada uno, ¿no? Ustedes, por ejemplo, pueden ponerse como horizonte tener una maestría dentro de los 5 años siguientes, ¿no? Entonces, el tener una maestría dentro de los siguientes 5 años significa un horizonte. Quieren ser másters, quieren ser maestros. Y ese horizonte van a apuntar. O, por ejemplo, quieren hacer un negocio que genere un flujo de $1.000.000 en los siguientes 5 años. Entonces, ese es el horizonte que quieren alcanzar y todas sus acciones se van a enfocar hacia ese horizonte que están queriendo alcanzar, ¿no? Y le empiezan a poner metas, ¿no? Por ejemplo, para alcanzar la maestría, como ustedes ya son estudiantes de último año, hasta el siguiente año tengo que terminar la tesis y graduarme, conseguir una beca internacional para cumplir la maestría. Entonces ya empiezan a tener toda su planificación hecha para saber a dónde quieren alcanzar, ¿no? Nos complementa precisamente a Odette y con buen criterio, porque dice que para que exista la planificación estratégica se debe relacionar con la presupuestaria y operativa. Es verdad, o sea, en realidad, si tienes la planificación estratégica, a partir de ahí se desprende la planificación presupuestaria y se construye la planificación operativa, ¿no? Ahora, no necesariamente, digamos, todos estos elementos van en ese sentido, ¿no? Muchas veces la planificación operativa, por ejemplo, alcanza una dimensión mucho más fuerte que la estratégica y la presupuestaria, de hecho, en muchas ocasiones define a la planificación estratégica, ¿no? ¿Por qué? Porque si tienes los recursos puedes ejecutar el plan, si no, no puedes hacerlo, ¿no? Luego tenemos otra participación también, bueno, aquí no está el nombre, pero dice la estrategia, la presupuestaria y la operativa son complementarias y son complementarias, como hemos visto. Estratégica te da el horizonte, la presupuestaria te da el mando medio y la operativa es la que lleva adelante la estratégica, ¿no? Aquí hay una pregunta muy interesante de Magdalena, precisamente, que dice, ¿qué diferencia existe entre planificación económica y planificación estratégica, ¿no? A ver, la planificación económica tiene un horizonte de acción mucho más amplio que la planificación estratégica. ¿Por qué razón? Porque la planificación económica se refiere al desarrollo de un país. Es decir, ahí nos vamos a establecer metas en cuanto a el crecimiento económico, la reducción de la pobreza, etcétera, ¿no? La planificación económica, por si acaso, no es de uso frecuente en los países. ¿Por qué razón? Porque sus herramientas son más complejas que la planificación estratégica, ¿no? Van a notar ustedes cuando ya vayamos operando, por ejemplo, con la matriz de Leontief, etcétera, van a notar que la estructura de todos los indicadores es más complejo, ¿no? Y en ese sentido, su alcance es básicamente el mecanismo. Ahora, en lo funcional, en lo que significa la operación misma de la planificación económica, utiliza instrumentos muy parecidos al de la planificación estratégica, ¿no? Por el otro lado, Mary Laura nos pregunta, para realizar y poner en práctica una planificación presupuestaria en un municipio, ¿cuánto de dinero se debe invertir? Bueno, ahí en el caso de los municipios, ellos tienen una restricción, especialmente en lo que significa los recursos de participación tributaria. Únicamente el 25% pueden utilizarlo en gastos de funcionamiento o gasto corriente y el 75% debe dedicarse a la inversión y a los programas. Por darles una idea, si tenemos un presupuesto de coparticipación tributaria de 10 millones de bolivianos,
lo que tenemos que destinar es 2.5 millones de bolivianos al pago de sueldos, al gasto corriente, y el restante debe ir a programas y proyectos, ¿no? También Magdiel nos pregunta, Magdiel Calderón, para realizar una planificación primero se debe tomar en cuenta el ambiente interno y externo. Sí, en realidad la etapa de diagnóstico que hemos visto con cierto detalle en términos de un análisis FODA, puede ser de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, lo que nos permite es situarnos, saber en qué punto nos encontramos de la planificación. ¿Por qué esto es importante? Porque permite saber qué somos capaces de hacer, con qué recursos contamos, qué podemos lograr, ¿no? Pero además, fíjense ustedes, para utilizar otra vez mi ejemplo personal de estudiante de universidad, uno puede en este análisis interno, puede descubrir que si uno quiere contar con una maestría internacional, no sabe el idioma, es decir, no domina el inglés. Si no domina el inglés, eso es una debilidad. Ahora, ¿por qué es importante saber, entender que no estamos dominando el inglés? Porque cambias. Es decir, quieres llegar a una visión en 5 años, ok, de acuerdo, no sé el inglés, pero voy a empezar a aprender desde mañana. ¿Me entienden? Así funciona la planificación. Carmen Jiménez nos pregunta, ¿no? En las fortalezas, ¿qué cosas son las que la empresa no hace bien, incluso peor que otros, ¿no? Bueno, ahí hay que distinguir muy bien. Las fortalezas se refieren a aquellos elementos que te hacen fuerte, que te hacen capaz de conseguir un objetivo. En el caso, digamos, yo creo que tu pregunta está más relacionada respecto a las debilidades, ¿no? Por ejemplo, tú puedes tener una empresa, una fortaleza. Tu sistema de atención al cliente es sumamente efectivo, ¿no? O sea, hay un reclamo de tu cliente y tú les respondes en minutos, para darles una idea, ¿no? Algunos de ustedes han debido escuchar hablar de Amazon.com, ¿no? Amazon es la más grande tienda en línea, una de las más grandes tiendas en línea en el mundo, ¿no? Fíjense ustedes que Amazon contrataba a sus empleados, los ponía así frente a su computadora y tenían que responder 12 correos por minuto, 12, ¿no? Si respondías 7 por minuto, te despedían, ¿no? Bueno, yo que respondo 3 al día, digamos, ese día despedido, ¿me dan cuenta? ¿Pero por qué hacía eso Amazon? Porque quería ser mejor que sus competidores. Ahora, en las debilidades pueden haber ciertas cosas que hacen que frente a la competencia no seas tan eficiente, ¿no? Por darles una idea de elementos muy concretos, pónganse ustedes a pensar, hace muchos años Ericsson era una marca conocida por los celulares, ¿no? Pero sus celulares tenían botones físicos, su pantalla no era muy asequible. Entonces, lo que ocurrió es que cuando llegaron las pantallas digitales, las pantallas táctiles, Ericsson no cambió lo suficiente rápido a la nueva tecnología. El resultado está en que varios de ustedes, por ejemplo, si yo les menciono la marca Ericsson, van a pensar que estoy hablando del paleolítico, ¿no? Entonces, eso no es adecuado, ¿no? Por otro lado, tenemos una participación de Leito que nos dice a qué casos se aplica cada uno de estos tipos de planificación. En realidad, depende en qué horizonte te encuentres, ¿no? Por dar una idea de un ejemplo muy cercano, ¿no? Estamos ahora a punto de entrar a una elección donde vamos a elegir el presidente y la asamblea durante los próximos 5 años. Entonces, lo que ellos deberían tener es un tipo de planificación estratégica y planificación económica, que nos digan en el horizonte de los siguientes 5 años, vamos a alcanzar estos objetivos. El país que queremos construir es este, ¿no ven? Entonces, cuando ya tienes ese horizonte, empiezas a bajar de nivel. Por darles una idea, no puede salir elegido cualquiera, no estoy diciendo que tenga que ser alguien en específico,
Pero el nuevo presidente lo que tiene que hacer es empezar a ese plan con el cual nos ha convencido a todos los votantes y ponerlo en práctica. Y para ponerlo en práctica, lo que tiene que utilizar ya es un horizonte de planificación estratégica o planificación presupuestaria. Y ya cuando ya se construyan todos esos planes sectoriales, entramos ya a la planificación operativa anual que tenemos que ejecutar para alcanzar. Para ponérselos en simple, tengo un gran objetivo, lo convierto en acciones que tengo que hacer cada año y todas las entidades tienen que contribuir dentro de su planificación operativa para alcanzar precisamente el horizonte que nos estamos planteando. Bien. Entonces, en ese sentido, creo que ha sido interesante que podamos abrir un momento precisamente de reflexión para que podamos continuar con nuestra materia. Como les digo, dependiendo de cómo nos organicemos, a mí me gustaría que, si no es por este medio, eh, empecemos a conversar tal vez por el chat de WhatsApp. Díganme ustedes con la mayor de las confianzas cómo se sienten cómodos. Me gustaría que empecemos ya a hacer algunos ejercicios, que empecemos a escribir, a rayar papeles, etcétera, lógicamente comprendiendo todas las limitaciones que podamos tener, ¿no es cierto? Eso no tiene absolutamente nada de malo, precisamente como estamos hablando ahora en planificación, la idea es que si uno es capaz de conocer las limitaciones, de conocer las debilidades, es sobre la base en la cual cambia y construye un horizonte, ¿no? Pero bueno, eso vamos a conversar mediante nuestro chat, ¿no? Bien, entonces veamos algunos indicadores relativos a la planificación que son importantes para trabajar, ¿no? Aquí hay una pregunta más de Leito, nos decía, ¿alguna de estas planificaciones es dispensable? No debería. Lo que pasa es que ahí, Leito, es muy interesante tu pregunta. No debería, porque, a ver, no debería, pero se lo hace. Muchas veces todo el mundo en las organizaciones, en los países, en las gobernaciones, municipios y universidades reconoce que la planificación es importante, pero no se la utiliza. ¿Por qué razón? Porque generalmente no tenemos clara o no tenemos claro cuál es la visión, qué queremos hacer. Y esto incluso reflexionenlo ustedes a nivel interno, ¿no? A ver, pónganse a pensar cuánto han reflexionado, cuánto han discutido con ustedes mismos respecto al horizonte de vida que tienen. Y esto incluso yo mismo me hago la pregunta, ¿no es cierto? O sea, digo, a ver, ¿qué estoy construyendo? ¿Qué estoy avanzando? Entonces, como no se tiene claridad respecto a eso que se quiere construir, a eso que se quiere avanzar, entonces no sabemos a dónde estamos yendo. Y eso es un pecado, ¿no? A ver, eso, simplemente pónganse a pensar en las grandes empresas que había en el pasado. Piensen en Kodak, por ejemplo, ¿no? Y Kodak, incluso había el famoso momento Kodak, ¿no? Que era una forma de promocionar el uso de las cámaras fotográficas. Ahora nadie se acuerda de Kodak, parece que ustedes no deben saber ni siquiera qué es Kodak, ¿no? Porque desapareció Kodak. ¿Por qué? Porque no supieron entender el mundo que estaba pasando. O el hecho de que no se planifique, por ejemplo, nos ha llevado a una situación como la que estamos ahora, ¿no? Un país pobre, un país con pocas oportunidades, en fin, y es algo que debemos cambiar. Entonces, el propósito, la universidad, todo lo que estamos aprendiendo, precisamente nos permite decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, no tenemos un plan, pero ahora sí vamos a tener, por un lado. Pero además, por otro lado, no te olvides, Leito, existe un problema respecto a la ejecución del plan, porque el plan implica disciplina. Y la disciplina no es algo que precisamente nos caracteriza. ¿Por qué no nos caracteriza? Porque en realidad no nos gusta ser disciplinados, ¿no es cierto? En vez de estudiar, en vez de hacer alguna otra cosa que aporte a nuestro desarrollo, preferimos las actividades lúdicas, preferimos hacer otras cosas que no contribuyen al plan.
Con esto no estoy queriendo decir que nos convirtamos en unos fanáticos del plan, aunque así debería serlo, pero en mi opinión, si no tienes un plan, no sabes a dónde vas a llegar, ¿no? Y llegas al extremo, ¿no? Van a notar ustedes cuando empiecen su actividad laboral, que muchas entidades simplemente existen, ¿no? No tienen un plan. Los funcionarios van, marcan la tarjeta, se sientan en sus escritorios, atienden como siempre han atendido y si por ellos fuera, nunca debería cambiar. Siendo que hay cosas que ya nos impactan, no solo para dar un ejemplo, uno lejano y otro cercano. A ver, piensen en una entidad como Impuestos Nacionales. Impuestos Nacionales no se adapta al cambio. ¿Por qué? Porque no, sus plataformas electrónicas son pesadas, no funcionan. Y si uno quiere hacer un trámite en Impuestos Nacionales, te piden la presencia física. Ahora que no podemos movernos, es imposible. Impuestos Nacional está paralizado y porque no ha entendido el cambio, ¿no? Y un ejemplo cercano, por darles una idea, el uso de las tecnologías informáticas. Van a notar que existen varios profesores que les cuesta manejar el Zoom, que les cuesta manejar las presentaciones, que les cuesta manejar el Classroom, etcétera. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. No nos hemos implicado en la tecnología, eso quiere decir que no tenemos un plan. Cuando en realidad, por ejemplo, el plan de la universidad debería ser poner todas las clases en línea, de tal manera que los estudiantes no necesariamente tengan que trasladarse, o sea, ese modelo de aula de curso en el cual tenemos que estar físicamente todos, ya no va a existir en algunos años, porque esto de la pandemia no creo que pasen 3 o 4 meses y todos volvamos a la normalidad como antes, no, no, es altamente probable que especialmente en educación sea muy difícil que nos volvamos a encontrar al menos en unos 3 a 4 meses o incluso hasta fin de año. O puede ser que ya no nos volvamos a encontrar así físicamente porque va a ser peligroso. Entonces, ese tipo de situaciones nos conllevan a que perfeccionemos todo esto, ¿no? Y para eso tenemos que tener un plan. Yo tengo que tener una forma de evaluarlos, de saber que ustedes están aprendiendo, porque si no, no tiene sentido lo que estamos haciendo. Bien, entonces empecemos a dar un pequeño vistazo a los indicadores que vamos a trabajar en planificación económica, ¿no? El primero de ellos, y creo que es muy importante que lo trabajemos al menos para darle un vistazo a lo que estamos trabajando, es el concepto de población, ¿no? El tema de la población eh, es algo central, ¿no? El concepto de población tiene su origen en el término latino populatio, y refiere a un grupo conformado de personas que viven en un determinado lugar o región. Vale aclarar que también puede referirse a aquellos espacios y edificaciones en una localidad o división política y a la acción y a los efectos de poblar, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablemos de población, porque yo les ruego, siempre procuren ustedes utilizar los términos con precisión. La precisión caracteriza al profesional de la Universidad Pública del Alto, ¿no? Por eso, cuando digamos población, es un grupo conformado de personas que viven en un determinado lugar o región. Eso para nosotros es la población. Desde la demografía vamos a decir que es la ciencia que estudia a la población existente en un lugar específico y en un momento determinado. Se estudian elementos específicos tales como el tamaño, la distribución y la composición de una población en particular. La demografía enfatiza además el movimiento natural de la población, ya que se debe tomar en consideración los nacimientos y así también las defunciones entre sus miembros y su movimiento espacial que debe tener en cuenta. Las migraciones voluntarias o no de las personas. Es por ello que es sumamente útil y necesario el estudio de la evolución de la población a medida que pasa el tiempo, ¿no? En nuestra próxima clase, lo que vamos a ver son algunos elementos un poquito más específicos respecto a la demografía en Bolivia. A mí me gustaría
que vayan viendo en nuestra presentación precisamente estos cuadros que nos van a ayudar a situar la demografía y cómo ha evolucionado la población en el tiempo en nuestro país, ¿no? Bien, dado que tampoco deseo que la clase se extienda demasiado, porque a veces es un poco pesado verlo mediante, mediante el WhatsApp, lo que vamos a hacer es quedar ahí. Sin embargo, tenemos una última pregunta de Daisy, que dice, en esta pandemia del COVID, ¿qué tipo de planificación sería más importante? ¿La planificación económica o estratégica? En la situación de pandemia actual, la más importante es la planificación estratégica. ¿Por qué es tan importante la planificación estratégica? Porque tenemos que tener objetivos claros respecto a lo que vamos a hacer en el mediano plazo, ¿no? Para darles una idea, lo que tenemos que tener como objetivo estratégico es limitar la expansión del coronavirus, ¿no? A partir de ahí, lo que tenemos que hacer es una planificación presupuestaria mediante la cual asignemos los recursos para el combate de la pandemia, esto es la adquisición de insumos, la dotación de los hospitales, en fin, la contratación de personal médico. Y en términos ya más operativos, es cómo vamos a combatir la pandemia en cada uno de estos municipios, ¿no? Crítica constructiva, como ustedes habrán notado, no hay una planificación estratégica, no sabemos qué objetivos queremos alcanzar. Lo único que vemos todos los días es que la cantidad de contagiados y fallecidos aumenta. Entonces ahí notarán, por ejemplo, el hecho de no tener una planificación hace pues que estemos precisamente en una situación como la que estamos atravesando actualmente, ¿no? Bien, a tiempo de agradecerles su gentil participación en el curso, entonces tal como hacemos todos los días, lo que vamos a hacer es poner este material a disposición del resto de los compañeros para que puedan también trabajarlo y si hay alguna pregunta también que quieran hacer por el WhatsApp, no hay ningún problema, mediante el mismo medio vamos a responderles, ¿no? Entonces, muchas gracias mis compañeros, se les agradece la asistencia y nos estaríamos viendo el día martes.